Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver la lección de la semana 3. Lleva como título Conversión de tasas. Quiero antes de comenzar a exponer el tema, a que, pues, se pueda socializar todo el tema, que por favor me confirmen si están teniendo buena señal, si en estos momentos pueden escucharme completamente, por favor me confirman. Sí, profe, sí se escucha bien. Listo, compañero. Entonces, en contados minutos les voy a compartir pantalla de una presentación en PowerPoint que les traje respecto al tema. Listo, entonces vamos a estar viendo conceptos y vamos a hacer ejercicio. Entonces los necesito bastante concentrados. Esta lección hace parte de el módulo que están viendo, matemática financiera. Entonces, pues, permítanme un momento, les voy a compartir pantalla. Listo, por favor me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, profe. Listo. Eh, Vamos a ver este tema muy importante para este módulo, que es conversión de tasas. Listo. Nosotros ya venimos viendo pues durante el módulo diferentes temas como fue las generalidades de la matemática financiera, vimos interés simple y en el interés simple pues hablamos de varias fórmulas, ¿cierto? Para hallar valor presente, valor futuro. Hoy en este tema conversión de tasa vamos a ver las implicaciones de ese valor, de ese interés simple, y vamos a estar viendo también interés compuesto, que fue uno de los temas que yo les había comentado desde el principio del módulo. Vemos que la conversión, ¿sí? Cuando hablamos de conversión, hablamos de convertir algo, ¿cierto? Algo que va a pasar de un estado a otro. Y pues por ende, pues pueden surgir algunos cambios en sus características. Así como en la química podemos hablar de cambios de la materia, ¿sí? Cuando pasa una materia de estado líquido, gaseoso o de sólido a líquido y viceversa. Acá en la matemática financiera es muy importante tener en cuenta que las tasas de interés también surgen cambios, pueden llegar a tener, pueden estar sujetas a conversiones y esas conversiones dependen de la manera en cómo se expresen, ¿sí? De la manera en cómo se expresen o qué tipo de tasas son. Y cuando pasan pues de un tipo de tasa a otra, pueden surgir algunos cambios, pues positivos o negativos dependiendo la situación de nosotros, ¿sí? Como persona natural o de la empresa. Si en el momento la empresa está haciendo las veces de inversor, ¿sí? O de ganador de intereses, o a lo contrario, pues está haciendo las veces de un cliente que ha solicitado un crédito y que mes a mes tiene que estar pagando un interés, un valor de interés por ese crédito. Listo. Entonces vamos a ver, primeramente vamos a ver las definiciones de esas tasas de interés y luego vamos a ver cómo opera esa conversión. Si en algún momento tienen dudas, tienen consulta, ahí en la plataforma, en la parte inferior, hay una manito. Le dan clic y con eso yo entenderé que usted tiene alguna pregunta. O de lo contrario, pueden dejar las consultas para el final. En el momento en que les vaya aplicando los ejercicios, voy a estar preguntando si alguno tiene alguna duda. Listo, vamos a seguir con la presentación. Listo, acá tenemos primera definición de tasa de interés, tenemos tasa nominal anual. Este tipo de tasa fue la tasa que usamos cuando hablamos de interés simple, ¿cierto? La que usamos cuando empezamos a hallar valor futuro, valor presente. Esta tasa nos dice la teoría que es la tasa que calcula el interés anualmente por un periodo de 12 meses.
al colocar el dinero en un instrumento financiero, ¿qué es un instrumento financiero? Un CDT, acciones, bonos, dice como un plazo fijo. Dice, si la tasa nominal anual de un plazo fijo es del 30%, a un plazo de un mes, el interés pagado por dicho periodo será 2.5. ¿Por qué? Porque están tomando esa tasa del 30% y la están dividiendo en el número de meses que tiene un año. Entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Como la tasa es anual y lo que queremos hallar es una tasa mensual, entonces tomamos 30%, que es la tasa anual, y la dividimos entre el número de meses y pues con eso estamos hallando que la tasa mensual es el 2.5% mensual. Permita un momento, alguien va a ingresar a la clase. Listo, seguimos con la presentación. Vamos a ver ahorita la tasa efectiva. Recuerden que este encuentro virtual es para resolver dudas, para ver conceptos, para ver ejercicios, ¿sí? Pero que ustedes tienen el apoyo del material que está en la plataforma. De esta lección, de este encuentro virtual, pues en la plataforma hay una actividad que deben resolver. Entonces al final les voy a dar algunas recomendaciones. Entonces seguimos. Acá en el material dice tasa efectiva. Dice que señala la tasa a la que efectivamente está colocado el capital. Como la capitalización del interés se produce en cierta cantidad de veces en el año, se obtiene una tasa efectiva mayor que la nominal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta tasa, a diferencia de la nominal, que es fija, que no cambia, que mes a mes se sacan los intereses siempre con base al capital inicial, esta tasa efectiva no lo hace así. Esta tasa efectiva se va capitalizando varias veces en el año. Se puede capitalizar mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral o semestralmente. ¿Qué es capitalizar? Es que cuando, cuando se hace el cálculo para los intereses, este cálculo, después del primer periodo en que se calculan intereses, del periodo 2 en adelante, se van a calcular los intereses teniendo en cuenta el capital inicial más todos los capitales que ha recibido el cliente o la empresa por ese capital inicial. Un ejemplo, una persona invierte 1.000.000 de pesos a 12 meses. ¿Qué va a ocurrir? A diferencia de la tasa nominal, donde todos los meses va a recibir la misma cantidad de intereses, ¿sí? De 1.000.000 de pesos recibiría, al 5% recibiría 50.000 pesos del mes 1 hasta el mes 12, cuando va a recibir el capital total, ¿cierto? Recibiría nuevamente su 1.000.000 de pesos y recibiría entonces la suma de todos esos intereses mensuales, que para todos los meses sería el mismo valor, 50.000 pesos. ¿Qué va a ocurrir acá en la tasa efectiva? Acá en la tasa efectiva, el primer mes se calcula sobre el 1.000.000 de pesos, pero el segundo mes entonces se va a calcular sobre el 1.000.000 de pesos más el interés del primer mes. ¿Qué quiere decir esto? Que ese interés de febrero o del mes 2, por así decirlo, se va a calcular con base a un capital de 1.050.000. Para el mes 3 se va a tomar en cuenta el capital inicial, los 50.000 pesos del mes 1, más el interés que se calculó en el mes 2 y así sucesivamente. Por eso dice la definición que como se capitaliza varias veces en el año, se va a obtener una tasa efectiva mayor que la nominal. ¿Por qué? Porque va capitalizando los intereses. Esos intereses se van volviendo parte del capital. Y por ende, cada vez que se calcule intereses, ese valor va a ser mucho más mayor. ¿Listo? Entonces vamos para la tercera tasa, ¿sí? Para el tercer tipo de tasa y el tasa periódica.
Esta tasa periódica, diferente de las dos anteriores, es mucho más sencilla, porque esta tasa periódica solamente lo que nos dice es que está expresada, es tomar una tasa nominal, o sea, una tasa de este tipo que es anual, y expresarla en diferentes periodos de tiempo. Esos periodos de tiempo pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestralmente. Ya, entonces un ejemplo claro de esto es si tenemos una tasa nominal anual del 30% y la queremos expresar en una tasa periódica semestral, ¿sí? No es más sino coger ese 30% anual y dividirlo entre el número de semestres que tiene el año. ¿Cuántos semestres tiene un año? Tiene 2. Entonces cogemos el 30 entre 2 y ya ahí tenemos que esa tasa del 30% nominal anual no es más que una tasa periódica del 10% semestral. ¿Listo? Entonces allí ya tenemos estas tres definiciones. ¿Listo? Tasa nominal anual, tasa efectiva y tasa periódica. Listo, hasta este momento, muchachos, ¿tienen alguna duda, algún inconveniente, algo que no les haya quedado claro? Listo, recuerden que esta clase queda grabada y quizás si usted en algún momento necesita repasar, puede nuevamente poner el video. Y para aquellas personas que hoy por uno u otro motivo no se pudieron conectar, pues también van a tener la opción de ver esta clase grabada. Listo, ¿podemos seguir? ¿Me confirman, por favor? Profe, Sí, dígame. en la, una dudita aquí pequeña. En la tasa efectiva, usted me dice que empieza a capitalizarse desde el segundo mes, ¿verdad? Sí, porque prácticamente el primer mes saca el interés del saldo inicial. O sea, sería 1.050.000. Para el primer mes, para el primer mes el interés se va a sacar con base al valor inicial. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que les puse, para el mes 1, ¿cuánto es el 5% de esos, de ese millón? 50.000. Pero ya para el mes 2 ya no va a ser 50.000. ¿Por qué? Porque va a tomar como base el valor inicial más el interés del mes 1. Ya para el mes 2 ya no serían 50.000, ¿cierto? Porque se va a sacar el 5% de 1.050.000. Ya eso nos daría más, ya nos daría, ¿qué? 70 y algo, no sé, sería un poquito más alto. Listo, ¿qué va a ocurrir? Que para el mes 3 entonces va a operar lo mismo, va a tomar el millón más los 50 del mes 1 más el interés del mes 2. Y miren que ya ese capital ya no va a ser solo 1.000.000, sino que va a ser la suma del inicial más todos los intereses de los periodos anteriores. Listo. Eso lo vamos a ver más claro ahorita con una fórmula. Listo, entonces vamos a seguir. De esto hay bastante, de hecho en la plataforma, aparte de esta diapositiva, hay otros materiales que están en formato PDF. Sí, hay eh, mucho material sobre este tema. Sí, lo que es que hay que ser muy cuidadoso y no confundirnos porque en algunas teorías o literaturas de pronto usan otra simbología o otra para poder representar qué es valor futuro, qué es valor presente. Entonces hay que tenerlo bien claro. Ya, yo he tomado cierta terminología, pero quizás hay otras lecturas o otros materiales que representan de pronto el valor actual, lo representan como monto, con la letra M, o lo representan con C, que es capital. Listo, entonces es muy importante tener eso en claro y no de pronto confundirse. Listo, entonces vamos para la siguiente lámina y en esta siguiente lámina lo que les voy a mostrar es ya cómo opera la conversión de tasa. Listo, cómo pasa una tasa de ser nominal a ser efectiva. Y vamos a ver los cambios que presenta. ¿Se acuerdan al inicio de la clase? Yo les dije que siempre que hay una conversión hay un cambio.
hay un cambio de característica, hay un cambio de atributo. Eso también opera en la conversión de tasa. Vamos a ver cómo una tasa nominal del 20% no es lo mismo que una tasa del 20% efectiva. O sea, en algo cambia. Entonces, esta lámina nos muestra, ahí en sus pantallas, nos muestra del lado donde dice nominal, nos dice 20%. Vamos a hacer la conversión y ese mismo 20% lo vamos a llevar a efectivo. Y vamos a ver por qué cambia. Aquí en sus pantallas ven que está una fórmula debajo de la palabra conversión. Esa fórmula es estándar. Listo. Esa fórmula tiene elementos que son variables, ¿sí? Que son cambiantes, ya, dependiendo del ejercicio, y hay otros que sí son inamovibles, que es lo que le llamamos constante. En una fórmula siempre tenemos elementos variables y elementos constantes. Vamos a ver cuáles son esos elementos que son fijos, que no van a cambiar, y cuáles son los que se modifican. Vamos a hacer el desarrollo aquí de la conversión solo de la tasa. No vamos a hallar valor futuro, ni nada de eso, ni valor presente. No lo vamos a hacer sobre un monto en específico. Lo vamos a hacer solo sobre la tasa. Entonces, miren que vamos a convertir la tasa del 20% nominal a 20% efectiva. Aquí la teoría nos dice que la fórmula para hacer esta conversión es esta que ustedes ven aquí. Interés, o sea, este interés, ¿sí? Va a ser ¿cuál? Va a ser este que vamos a hallar, ¿sí? A esto se refiere esta I minúscula, a este interés que vamos a hallar, al interés efectivo. Ese interés es igual a 1, que es una constante. Cuando digo constante, no cambia. En todas las veces que lo hagamos, debe ser una constante. Entonces, y es igual a, abre paréntesis, 1 más J. ¿Quién es J? El interés que yo quiero convertir. En este caso, este 20%. Listo. Sobre o entre, ya ustedes en su calculadora o celulares sabrán cómo hacerlo. M. ¿Quién es M? M es el tiempo en el que está representada la tasa que quiero convertir. En este caso, esta tasa que quiero convertir es una tasa nominal anual. ¿Sí? Cierra paréntesis a la M. Esta M es elevada. ¿Oyeron? No es por, sino es elevada. O sea, debería estar aquí arribita. Solo que no encontré la forma como colocarla acá arribita. Entonces, este es elevado. Ya, entonces elevado a la M. Ustedes me dirán, profe, tenemos dos M. ¿Todas valen lo mismo? No, no valen lo mismo. La M interna, como les digo, es el tiempo que representa la tasa que quiero convertir. Y la M externa es el tiempo en que se capitaliza, en que se va a capitalizar. En este caso, esta tasa efectiva es anual. Quiere decir que en este caso, pues, tendría el mismo valor que la interna, 12 y 12. Y todo esto menos 1. Este 1 es una constante, no cambia, es inamovible. Listo, entonces ya que tenemos los valores que no cambian y aquellos que sí vamos a reemplazar, entonces vamos a ejecutar la fórmula. Entonces la fórmula, nuevamente les repito, dice que I es igual a 1, que es una constante, más J. J es la tasa de interés. Así como en interés simple, yo les decía que siempre la tasa de interés se debe expresar en decimal. Entonces, si es un 20%, pues le quitamos ese signo de porcentaje, ¿cierto? Entonces tomamos el 20 entre 100 y me va a dar 0.2. Dato importante, siempre en la fórmula se coloca en forma de decimal. Entonces 0.2 sobre, ¿cuánto es M? El tiempo de la tasa nominal que quiero convertir. Esa tasa es nominal anual. Entonces coloco el número de meses que representa esa tasa. Entonces son 12, porque 12 meses tiene un año. Listo. Cerramos paréntesis. ¿A la qué?
al tiempo en que se va a capitalizar. Nos dice aquí el ejemplo que se va a capitalizar a una tasa efectiva anual. Si es anual, entonces lo mismo, son 12 meses. Entonces, a la 12 menos 1. Entonces, por favor, todo aquel que tenga la opción de hacer esta operación en su calculadora, por favor la hace y me confirma si le dio este resultado. Listo. ¿Qué van a tomar? Van a abrir el paréntesis, van a tomar todo esto, lo elevan a la 12 y les restan el menos 1. Por favor, realícenlo y vamos a confirmar. El primero que lo encuentre me comenta. Miren que aquí ya tenemos la base, qué valor nos debe dar. Solamente le estoy diciendo para que comprobemos que es real. Me dio igual, profe. Listo, le dio igual. Excelente. Me dio igual, profe. Listo, excelente. Bueno, entonces miren que realmente toda esta operación me da que interés es igual al 0.2193. Listo. De pronto usted si lo hizo y lo tiene ahí en pantalla, lo puede dejar quietecito ahí o coger los 4 dígitos después del punto. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente, muchachos. Ese interés está hasta ese momento expresado en decimal. Yo el interés lo debo expresar en número entero. Listo, entonces para poder hacer eso, tomo ese decimal 0.2193 y lo multiplico por 100 y me da de que entonces es el 21.93% o 21.939%. Listo. Con esto, muchachos, comprobamos de que una tasa del 20% llevarla al 20% efectivo, miren que nos va a dar un leve aumento, ¿cierto? Ahí se cumple lo que decía la teoría acá, que, que como se produce, esa capitalización se produce en cierta cantidad de veces en el año, se obtiene una tasa efectiva mayor que la nominal. Entonces miren que se cumple, esa tasa efectiva va a ser mayor que la nominal, pero que esta tasa efectiva es del 20%, solo que cuando hacemos la conversión, mire lo que nos da. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de invertir, ¿cierto? Porque si usted va a un lado, a un lugar, a un banco, a una entidad de crédito y ahorro, y a usted le ofrecen 20% efectivo y después un amigo suyo o alguien conocido le dice, no, ven, invierta acá, que acá es el 20% nominal. Entonces usted le va a preguntar, no, pero acá me dijeron que es efectivo y tú me dices que es nominal. ¿Cuál es mejor? Posiblemente a usted le van a decir, no, es lo mismo y no es lo mismo. Ya usted con esta teoría, usted sabe que tasa efectiva va a ser mayor la ganancia. ¿Por qué? Porque se va a capitalizar mensualmente. Y esa tasa efectiva del 20% realmente es una tasa que le va a rentar a usted el 21,939% anual. ¿Listo? Entonces ahí hicimos la conversión de la tasa como tal. Listo. Hasta este momento, muchachos, compañeros, ¿hay alguno que le esté quedando alguna duda? Sobre todo aquellas personas que me escribieron durante la semana. Hasta ahí estamos haciendo conversión de tasa. No estamos todavía tomando capitales, no estamos calculando valores futuros, ni valores presentes, ni nada. Listo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, que todos vamos bien, entonces vamos a seguir al siguiente ejemplo, aquí al siguiente ejercicio, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio, ahí sí vamos a tomar un capital. Listo, un capital de 1.000.000 de pesos. Listo, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que ese capital de 1.000.000 de pesos, nosotros vamos a calcularle el valor futuro con los dos tipos de tasa. Lo vamos a calcular con tasa nominal y lo vamos a calcular con tasa efectiva. Y miren que vamos a comprobar lo que hemos dicho antes, que con tasa efectiva es mucho más ganancioso para el inversionista. Esto lo estamos haciendo así de manera didáctica, ¿cierto? Lo estamos haciendo de manera pedagógica y estamos utilizando 1.000.000 de pesos. Pero imagínense ustedes una empresa o nosotros como personas invirtiendo 1.000.000.000 de pesos, ¿sí? Donde ese leve aumento puede representar millones.
Listo, aquí pues pues quizás no representa mucho, pero dependiendo la cantidad de dinero o de recursos, puede representar millones. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio nos dice que se va a hallar el valor futuro de un capital de 1 millón de pesos que se coloca a un año a una tasa del 20% nominal anual. Entonces, acá en el lado nominal vamos a hacerlo con esta fórmula que está en pantalla. Si ustedes gustan, pueden hacerlo dentro de su libreta o en sus apuntes para que ustedes comprueben la veracidad de este ejercicio. Si no, pues toman las diapositivas y las vuelven a ver o la grabación de la clase. Miren que valor futuro, la fórmula del interés simple, miren que aquí estamos usando interés simple. La fórmula del interés simple nos dice que valor futuro es igual a valor actual por 1 más n por i. Listo. En matemática, desde que usted estaba en el colegio, siempre, el profesor le recalcaba, resolvemos lo que está en el paréntesis y luego lo demás. O sea, vamos resolviendo de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula. Dice que valor futuro es igual a 1 millón por 1, que es una constante, más n. ¿Cuánto es n? El tiempo, ¿cierto? ¿En cuánto tenemos expresado el tiempo? En años. Entonces colocamos que es a un año por la tasa. Vamos a ver la tasa en que está expresada, a ver si hay que convertirla o no. La tasa está expresada también en años, 20%. Listo. Quiere decir que estas dos variables están expresadas en la misma cantidad de tiempo. Por lo tanto, no tuve que hacer conversión de ninguna de ellas dos. Listo, entonces como están expresadas en el mismo tiempo, lo único que tengo que caer en cuenta es que ese 20% acá debo colocarlo en qué? En decimal, en decimal. Para yo volver un número entero en decimal, lo tomo y lo divido entre 100. Listo, y coloco 0, y después del punto puedo colocar uno o dos dígitos más. En este caso, como es 20%, nos va a dar 0,20. Entonces dejamos 0,2. Listo, entonces vamos a hacer la operación. Por favor, hagan en su calculadora la operación que está ahí en pantalla. 1 millón, abre paréntesis, 1 más 1 por 0,2, cierro paréntesis. Háganlo y me dicen cuánto les da. $120. Listo, eso sí lo están haciendo con 100.000. El capital acá es 1 millón de pesos. Vamos a hacerlo con 1 millón. 1 millón, acá aparece 120. Aquí hubo un problema de transcripción. 1.200.000, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese 1 millón de pesos a un año con una tasa nominal del 20% va a dar un valor futuro de 1.200.000. Y ahí pues nos dice que el interés monetario son 200.000 pesos. ¿Ya? O sea, 200.000 pesos. Viene siendo la diferencia entre el valor futuro y el capital, el valor actual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que rentó 200.000 pesos. Ahora lo vamos a hacer. Todos están claros aquí. Por favor, me confirman. A todos les dio lo mismo, 1.200.000, tomando 1 millón y aplicándole la fórmula. Señor. Sí, Señor. listo. Entonces vamos para el lado de la tasa efectiva. La tasa efectiva entonces nos dice que el mismo 20%, pero ya va a ser capitalizable mensual. El mismo capital de 1 millón, el mismo tiempo de un año, y vamos entonces a hallar esa incógnita. ¿Cuál es la incógnita que tenemos? Valor futuro. No sabemos cuánto va a ser o cuánto deberá ser ese valor futuro. Para poder hallar esto, entonces usamos la fórmula de valor futuro de interés compuesto. Mire que es muy diferente a la del valor simple. Acá en el interés compuesto nos dice que el valor futuro es igual a valor actual, que ya lo tenemos, por 1 más i sobre n, cierra paréntesis,
a la n. Esa n va a ser elevada, ¿oyeron? Es elevada. Entonces ahora vamos a reemplazar. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto que valor futuro es igual a 1.000.000 por 1 más I. ¿Quién es I? La tasa de interés, 20%. La expresamos en decimal, que es 0.2 sobre N. La N interior es el tiempo en que está expresada la tasa. La tasa es anual, entonces el número de meses que tiene el año. Entonces, sobre 12, cierra paréntesis, a la 12. Entonces, 12, el 12 de afuera es el tiempo en que está capitalizada la tasa. Nos dice que es una tasa efectiva capitalizable mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que también son 12 meses. ¿Ya? Es una tasa que es efectiva anual y es capitalizable mensual durante un año. Entonces va a ser a la 12. Ahora entonces, por favor, todos hagan esta fórmula ahí en sus calculadoras y me dicen cuánto les dio. Profe, 1.219.391. Perfecto. Por favor, otros dos compañeros que me confirmen si les dio igual o les dio diferente. Lo mismo, profe. Lo mismo, listo. La diferencia debe ser muy mínima por cuestión de decimales, en caso de que de pronto no tomen todos los decimales. Entonces, miren, muchachos, que aquí se comprueba que un capital de 1.000.000 a una tasa nominal nos da 1.200.000, pero a una tasa efectiva capitalizable mensual me da 1.219.000. ¿Cierto? Entonces, de un lado, de la tasa nominal me gano 200.000 pesos y acá me gano 219.390 y algo pesos. Como les digo, eso en 1.000.000 pues se ve así, que solamente la diferencia fueron 19.000 algo, pero en un capital de 1.000, 2.000, 10.000 millones es una cantidad bastante considerable. Listo, entonces, Profe, una pregunta. dígame. ¿Y si aquí en vez de un año me dijeran 2 años? Ah, ok. Entonces, este es porque es un ejemplo, ¿cierto? Pero en un ejercicio donde se capitalice a 2 años, entonces, ¿qué cree usted que pasaría ahí en la fórmula? ¿Dónde tendría yo que expresar esa capitalización de los 2 años en la fórmula? Sería que en el exponente de afuera, ¿no? En el exponente, exactamente. Entonces, miren que ya ahí sería no a la 12, sino a la 24, porque serían 24 meses. Pero yo en el ejercicio yo no necesariamente no les voy a decir a 24 meses, yo podría decirle a 3 años. Te tiene que mirar cuántos meses tiene el año. Listo, si lo quiere expresar en meses, ¿ya? O le podría decir X capital con una tasa anual del 20% y se retirará a los 18 meses, o mejor dicho, a los 3 semestres. ¿Ya? Entonces usted tendría que calcular cuántos son 3 semestres. Ah, son 18 meses. O capitalizado, o se va a retirar el capital a 1.5 años. Se tiene que tener ahí pues la destreza de poder determinar cuánto es 1.5 años expresado en meses y viceversa. O sea, debe tener esa experticia para poder sacar esos cálculos. Listo, entonces gracias por la pregunta, bastante importante. Listo, entonces miren que aquí, sí, dígame. No, Otra gracias. preguntita. Ah, bueno, listo. Otra pregunta, ¿quién? No, si la tasa me la dan, supongamos, semestral, Ajá. tomando el ejemplo del amigo, que no me lo dan para 2 años. Ahí, para que ambas, usted me dice que el tiempo y la tasa tienen que estar Expresado en la unidades de misma tiempo cantidad iguales. de tiempo, sí, señor. La tasa yo también tendría que convertirla semestral para... De semestral llevarla a meses. Ah, listo. Ah, dale. Listo. Gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a seguir.
Listo. Igual hay muchos ejemplos en el material que yo les dejé en la plataforma. Listo, ahí yo les colgué unos ejercicios. Hay unos ejercicios que ya incluso tienen hasta respuesta, o sea, porque le muestran el paso a paso de cómo usted puede llegar a la respuesta. Y también hay un taller que es el que van a elaborar o algunos ya han ido elaborando, listo. Entonces vamos a seguir con la tasa, acá con la conversión ahora de tasa nominal a periódica. Miren que aquí fuimos de nominal a efectiva. Acá vamos a ir de nominal a periódica. Como le dije en la teoría, de nominal a periódica no es más que tomar esta tasa que es anual y llevarla al periodo que nos diga acá el requerimiento, ¿cierto? Entonces miren que tenemos aquí tres ejemplos. ¿Ya? Para hacer estos ejemplos, sí me gustaría que ustedes tomen nota ahí en su libreta y vamos a desarrollar uno a uno y vamos a ver si realmente ustedes lo hicieron bien. Listo, entonces, por favor, tomen nota allí. Dice primero 36% tasa nominal anual, llevarlo a capitalizado mes vencido. O sea, lo vamos a llevar a una tasa mensual. Listo. El segundo dice que es el 20% semestral y lo vamos a llevar a capitalizado trimestre vencido. Y por último dice que es un 32% de tasa nominal anual y lo vamos a llevar a capitalizado bimestre vencido. ¿Qué es importante aquí en esta conversión? Mirar a qué tipo de tasa quiero llevar esa tasa nominal. Entonces, ¿a qué tipo de tasa? Aquí nos dice que mes vencido. Debo ver cuántos meses hay en el año y con respecto a cuántos meses es que yo voy a dividir la tasa anual que me están dando acá. Acá, trimestral, ¿cuántos trimestres tiene un año? Perdón, ¿cuántos trimestres tiene un semestre? Que es la tasa que nos están dando originalmente. ¿Cuántos trimestres tiene un semestre? Entonces, ese número de trimestres, tomar ese número, ese valor y coger la tasa semestral y dividirlo entre ese número de trimestres y así sucesivamente. Listo, entonces por favor háganlo y si, me van a decir cuando ya lo tengan sin darme la respuesta. Y ahora vamos a desarrollar cada uno y vamos a darnos cuenta si lo hicieron bien o no. Listo, ya tienen la respuesta. Ese 36% nominal anual, llevándolo a capitalizado mes vencido, ¿cuánto les da? Tres, ¿Tres qué? 3%. ¿3% qué? Mensual. Listo, entonces recuerden que siempre la tasa de interés debe expresarse con nombre y apellido, ¿ya? Para tener en cuenta en qué tiempo se está tomando esa tasa. Entonces miren que aquí tenemos la solución. Para llegar a la solución, miren que aquí hay un paso a paso. Quizá ustedes lo hicieron mucho más rápido, más práctico, simplemente tomaron y dividieron, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra realmente pues el nombre que se le da a cada punto. Acá nos dice que res es el 36%
Dice periodo de referencia, año. Dice que M es 12 porque hay 12 meses en el año. Entonces vamos a hallar a I. ¿Y qué nos dice ahí? Que I es igual a 36, o sea, a R sobre ¿qué? Sobre M, que es 12. Entonces 36 entre 12 nos da 3%. 3% mensual. Listo, vamos a ver el ejemplo B. Y el ejemplo B dice que nos da que 10% trimestral. ¿Ya? ¿A quién le había dado diferente este? Todos bien. A todos les dio 10%, ¿cierto? Listo, porque era tomar Sí, bro. cuántos trimestres hay en el semestre, que son 2, y era tomar 20% entre 2. Y eso nos da 10% trimestral. Y el punto C, listo, que es 32% nominal, llevarlo a bimestre, bimestre vencido. Entonces, ¿cuántos bimestres hay en un año? Hay 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bimestre es la unión de 2 meses. Entonces, si tomamos la unión de 2 meses, es un bimestre. Entonces, ¿cuántos bimestres hay en un año? Hay 6. Entonces, tomamos la tasa 32% entre 6 y nos da una tasa de ¿qué? Del 5.33% bimestral. Listo, así que no tiene complique, no tiene pierde. Entonces, hasta aquí es este tema de conversión. Como les digo, esta conexión se hace para aclarar más que todo esas dudas, para darle la explicación, hacerle los ejercicios, los ejemplos. Y entonces ya ahorita ustedes van a disponer en la plataforma del taller. Listo, ese taller debe ser elaborado y debe ser colgado en la plataforma según los requerimientos que están allí. Listo, entonces ahora voy a tomar la asistencia. Listo, por favor me van a escribir al interno cada uno de los que están conectados. Voy a tomar la asistencia. Y además de eso, pues les recomiendo por favor visitar la plataforma. Ahí ya tenemos el material disponible desde su momento y ahí van a poder encontrar también la actividad. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Algo referente a esta semana 3, a esta clase? Escribimos todo para el interno de en el WhatsApp. Sí, sí, en el grupo. Bueno, sí, al interno, puede ser al interno más bien. Listo, entonces, listo. Les agradezco mucho, gracias por la atención prestada. Entonces nos vemos en la próxima conexión. ¿Oyeron? Así como ya lo estipulamos dentro del grupo de WhatsApp. Listo, muy pendiente a la conexión, al link de conexión. Y cualquier duda me están escribiendo entonces por el grupo o por el interno también. Algo que de pronto sea ya muy particular. Listo. Entonces, compañeros, hasta luego, que pasen muy bien, muchas bendiciones, que les vaya muy bien con el taller y nos vemos ahorita, nos vemos con la semana número 4. Hasta luego, que pasen muy bien.